Imagina que tienes en la mano una esfera metálica del tamaño de un pomelo. Es pesada, casi como una pesa, y cálida al tacto, como si estuviera viva. Y este inocente trozo de metal, que cabe en la palma de tu mano, es capaz de borrar del mapa una ciudad entera. Una esfera de 5 kilos. Y atención, con una energía equivalente a la explosión de 15.000 toneladas de explosivo. ¿Cómo es eso posible? ¿De dónde saca tanta fuerza destructiva un pedacito de materia tan pequeño? ¿Qué ocurre dentro del átomo en los microsegundos en que detona una bomba nuclear? ¿Y por qué los científicos que la crearon lloraron cuando vieron por primera vez la explosión? Hoy lo vamos a desglosar todo. ¿Sabes cuál es el detalle curioso? Las armas nucleares existen desde hace más de 80 años. Todo el mundo las conoce. Películas, libros, políticos gritándose en televisión. Pero si ahora mismo salieras a la calle y le preguntaras a alguien al azar, ¿cómo funciona exactamente una bomba atómica?, dudaría. Bueno, se divide algo y ¡boom! Eso es todo. Y mira, no lo culpo. A mí también me enseñaron este tema en la escuela. Recuerdo que la profesora de física estuvo unos 10 minutos hablando sobre la energía de enlace de los nucleones. Dibujaba garabatos en la pizarra mientras toda la clase miraba el techo. Intenté entenderlo de verdad. No lo conseguí. Y solo 15 años después, cuando di por casualidad con un libro, The Making of the Atomic Bomb, de Richard Rhodes, algo hizo clic en mi cabeza y pensé, Dios mío, esta es una de las historias más fascinantes de la física que existen. El problema es que normalmente la cuentan de una manera que aburriría hasta al más despierto. Así que hoy lo voy a intentar de otra forma, sin fórmulas en la pizarra, sin rollos. Y aviso desde ya. Entender cómo funciona una bomba nuclear no es aprender a fabricarla. Tranquilo, aquí no hay instrucciones. Es entender una de las cosas más fundamentales del universo. ¿Dónde se esconde la energía? La misma que hace brillar a las estrellas. La misma que, por cierto, también está dentro de ti. Bien, empecemos desde lo más básico. Si lo recuerdas del colegio, aguanta un momento. Si lo olvidaste, perfecto, por fin te lo explicaré bien. Todo lo que te rodea está hecho de átomos. La mesa, la taza de café, tu gato, que probablemente ahora mismo está durmiendo sobre el teclado. Tú mismo. Los átomos son como pequeños ladrillos de materia. Tan pequeños que en una sola gota de agua hay aproximadamente un sextillón y medio de ellos. Un 1 seguido de 21 ceros. Para que lo puedas dimensionar, si cada átomo fuera del tamaño de un guisante, esa gota de agua cubriría toda la Tierra con una capa de varios kilómetros de grosor. Una sola gota, ¿lo sientes? Pero lo más interesante es lo que hay dentro del átomo. Imagina un estadio de fútbol grande, con capacidad para 50.000 personas. En el centro del campo hay un guisante. Ese guisante es el núcleo del átomo, y todo el resto del estadio es espacio vacío por el que se mueven los electrones. Y ni siquiera son como guisantes, son como partículas de polvo que flotan en algún lugar de las gradas más altas. O sea que el átomo está casi completamente vacío. Sorprendente, ¿verdad? Cuando ahora mismo apoyas la mano sobre una mesa, en realidad no estás tocando la materia como tal. Estás chocando contra los campos eléctricos de los electrones. La mesa no deja pasar tu mano no porque sea densa, sino porque sus electrones repelen a los de tu mano. Si de repente esa repulsión se apagara, atravesarías la mesa como si fuera niebla. Un pensamiento inquietante, ¿no? Pero lo que nos interesa ahora no son los electrones. Nos interesa ese guisante del centro, el núcleo. El núcleo está formado por dos tipos de partículas: los protones, con carga positiva, y los neutrones, sin carga. De ahí viene el nombre. Están apretados formando un bloque denso en el centro del átomo. Y aquí empieza algo extraño. Los protones tienen todos carga positiva, y las cargas iguales, como recordarás, se repelen. Es como intentar unir dos imanes por el mismo polo. Se separan de golpe. Entonces, ¿por qué el núcleo no se desintegra? ¿Qué mantiene juntos a los protones? Lo que los mantiene unidos se llama fuerza nuclear fuerte. Es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, y es 100 veces más potente que la repulsión electromagnética. 100 veces, ¿entiendes? Pero tiene un detalle. Solo actúa a distancias ultracortas, literalmente del tamaño del núcleo. Un poco más lejos y desaparece.
Recuerda esto, nos va a hacer falta. Ahora hablemos del uranio, el protagonista de nuestra historia. El uranio es un metal pesado de color gris plateado. Un trozo de uranio puro parece plata sucia, completamente discreto a la vista. Una vez vi una muestra en un museo, estaba ahí, detrás de un cristal, y si no hubiera tenido el cartel, habrías pasado de largo. Pero en la naturaleza, el uranio se presenta en varias versiones, que se llaman isótopos. ¿Qué significa eso? El número de protones en el núcleo determina qué elemento es. El uranio siempre tiene 92 protones. Eso es como su documento de identidad. 92 protones, uranio. 91, protactinio, algo completamente distinto. Pero el número de neutrones puede variar, y eso cambia las propiedades del átomo. El uranio natural tiene dos isótopos principales. El primero es el uranio 238. Tiene 92 protones y 146 neutrones. Súmalos y obtienes 238, de ahí el nombre. El segundo es el uranio 235. Los mismos 92 protones, pero 3 neutrones menos, 143. Y la suma da 235. Parece una diferencia pequeña, ¿verdad? Solo 3 neutrones. Pero esos 3 neutrones lo cambian todo. El uranio 238 es estable, aburrido, perezoso. Lleva miles de millones de años en el subsuelo y casi no hace nada. El uranio 235, en cambio, es nervioso, inestable. Su núcleo parece estar aguantándose a duras penas. Con un pequeño empujón se desintegra, igual que ese compañero de trabajo que un lunes por la mañana aparenta estar bien, pero si lo tocas en el momento equivocado, se viene abajo. ¿Y cuál es el problema? En el uranio natural, el uranio 235 representa apenas el 0,7%, menos del 1%. El resto es ese aburrido uranio 238. Para fabricar una bomba hay que separar el escaso 235 del abundante 238. Y son químicamente idénticos. Completamente iguales, solo difieren en masa por una fracción de porcentaje. Es como intentar separar, de un cubo de bolitas aparentemente iguales, las que pesan medio gramo más que las demás. Una por una, miles de millones de veces. Para eso se construyen fábricas enteras con miles de centrifugadoras que funcionan durante años. Durante años. Por cierto, aquí va un dato que en su momento me dejó boca abierto. La primera instalación industrial del mundo para el enriquecimiento de uranio, el complejo K25 en Oak Ridge, Tennessee, era tan grande que cuando se construyó en 1945, era el edificio más grande del mundo bajo un solo techo. 4 plantas, casi 1,5 kilómetros de largo, una superficie de unos 18 hectáreas. 18 hectáreas, imagínatelo. En su interior, un laberinto de miles de celdas de difusión y cientos de kilómetros de tuberías. Y todo eso para obtener unos pocos kilos del isótopo necesario. Recuerda este número. Para fabricar una sola bomba atómica del tipo Little Boy, hicieron falta 64 kilos de uranio altamente enriquecido. Para obtenerlos, un país entero trabajó durante varios años. Y ahora lo más interesante. ¿Qué ocurre cuando por fin tenemos ese uranio 235? Imagina esta escena. Tenemos un núcleo de uranio 235. Y tenemos un neutrón que vuela hacia él. ¿Qué pasará? El neutrón choca con el núcleo y, como es neutro, la repulsión le importa lo más mínimo. No tiene carga. Atraviesa tranquilamente la nube electrónica y se fusiona con el núcleo. Por un instante se forma el uranio 236, igual que el anterior, pero con un neutrón más. Y ese uranio 236 se siente como una persona que ha comido demasiado en una boda. Ya sabes esa sensación. Te acabas el tercer trozo de tarta y piensas, se acabó, ya no puedo más, me voy a reventar. Pues así. El núcleo literalmente se hincha, empieza a oscilar, a estirarse como una gota de agua en un hilo. Y en una 100 millonésima de segundo se rompe. Y lo hace de una manera curiosa, no en pequeños fragmentos como un cristal, sino en 2 trozos grandes de tamaño similar. Por ejemplo, en un núcleo de bario y uno de kriptón. Además, atención, salen despedidos 2 o 3 neutrones nuevos.
Y algo más sale también. Energía. Una cantidad colosal de energía. ¿De dónde viene? Aquí hay que recordar la ecuación más famosa de la historia de la física. La mismísima E igual a mc cuadrado, la de Einstein. Esta ecuación nos dice, en el fondo, algo perturbador. La masa y la energía son, en esencia, lo mismo. La masa es energía congelada. Y si puedes convertir aunque sea una pequeña cantidad de masa en energía, obtienes una cantidad extraordinaria de ella. Porque c es la velocidad de la luz, 300 millones de metros por segundo. Y ese número hay que elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por sí mismo. El resultado es un factor descomunal. Un gramo de materia, escucha bien, solo un gramo, menos que una moneda pequeña, contiene tanta energía como la que se obtiene quemando 3.000 toneladas de carbón. 3.000 toneladas. Entonces, cuando el núcleo de uranio se divide, los productos de esa fisión pesan un poquito menos que el núcleo original más el neutrón. Solo un poco, aproximadamente un quinto de porcentaje. Esa diferencia se convierte en energía según la fórmula de Einstein, y es la que sale disparada hacia afuera. Energía cinética de los fragmentos, radiación gamma, y esos nuevos neutrones. Y aquí, atención, viene el momento clave. Esos 2 o 3 neutrones que salen volando también van a gran velocidad, y cada uno de ellos puede chocar contra otro núcleo de uranio 235 cercano, provocando una nueva fisión. Y esta generará más neutrones, y así una y otra vez. Esto se llama reacción en cadena. Y aquí empieza la verdadera locura. Déjame explicártelo con una analogía. Es realmente buena. La vi hace tiempo en un libro de texto antiguo y no se me ha ido de la cabeza. Imagina un gimnasio enorme, más grande que el del colegio. Y todo el suelo está cubierto de ratoneras. Miles de ratoneras colocadas una junto a la otra. Y sobre cada ratonera hay 2 pelotas de ping-pong. Entras al gimnasio, abres la puerta y lanzas dentro una única pelota. ¿Qué pasa? La pelota cae sobre una ratonera. ¡Clic! Se dispara y lanza al aire sus 2 pelotas. Esas 2 caen sobre 2 ratoneras vecinas. ¡Clic! ¡Clic! Y ya hay 4 pelotas en el aire. Caen sobre 4 ratoneras. Y ahora son 8. Luego 16, 32, 64. En cuestión de segundos, el gimnasio es un caos total. Todas las ratoneras se han disparado, las pelotas vuelan por todas partes, el ruido es ensordecedor, y tú cierras la puerta aterrado. Eso es una reacción en cadena. Solo que en el caso del uranio, todo ocurre no en segundos, sino en millonésimas de segundo. Y en lugar de un estruendo inofensivo, se libera tanta energía que una metrópolis queda reducida a cenizas. Pero hay un detalle importante. Para que la reacción en cadena funcione, se necesita algo llamado masa crítica. Mira, si tienes un trocito de uranio, del tamaño de un terrón de azúcar, los neutrones que salen de las fisiones simplemente escapan al exterior, al aire. No tienen tiempo de encontrar otro núcleo en el camino. El trozo es pequeño. El borde está cerca. La reacción en cadena no arranca. El uranio está ahí, emitiendo una pequeña radiación y nada más. Pero si el trozo es grande, los neutrones no llegan al borde antes de chocar con algo. Colisionan con nuevos núcleos, provocan nuevas fisiones, generan más neutrones, y toda esa avalancha crece en microsegundos. El límite a partir del cual esto empieza a funcionar es la masa crítica. Para uranio 235 puro, es de unos 52 kilos en forma de esfera. Para el plutonio 239 es mucho menor, alrededor de 10 kilos. Si logras reunir esa cantidad de material fisionable en un mismo lugar, tienes una bomba en las manos. Y aquí surge la pregunta de ingeniería más complicada, la que tuvo a los físicos dando vueltas durante años. Si esto explota en cuanto se alcanza la masa crítica, ¿cómo demonios se almacena, se transporta y se lleva hasta el objetivo? Explotaría en las manos. Buena pregunta, y la respuesta es un ejercicio de ingenio. Ahora te lo cuento. La idea es, en el fondo, brillantemente simple. Si el dispositivo se activa cuando hay demasiado material fisionable concentrado en un solo lugar, la solución es guardarlo por partes. Cada pieza, por sí sola, es menor que la masa crítica y resulta segura.
y solo en el momento adecuado se juntan rápidamente en una sola masa. De esta idea surgieron dos esquemas clásicos. El primero es el diseño de cañón. El más sencillo, casi un juego de construcción comparado con las armas modernas. El principio es el siguiente. Dentro del cuerpo de la bomba hay un cañón de artillería convencional. En un extremo, una pieza de uranio en forma de proyectil. En el otro, una pieza en forma de blanco. Cada una es por sí sola menor que la masa crítica, así que son seguras. Pero si se juntan, el resultado supera ese umbral. En el momento preciso, una carga de pólvora convencional, igual que en un cañón, dispara el proyectil de uranio por el cañón y lo une con la otra pieza. Las dos partes se fusionan, se alcanza la masa crítica. Un neutrón suelto basta y la reacción en cadena se desata en millonésimas de segundo. Billones de fisiones y la explosión. Este fue el diseño de Little Boy, la bomba lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. 64 kilos de uranio enriquecido al 80%. La construcción era tan sencilla y fiable que ni siquiera la probaron. Simplemente la ensamblaron y la lanzaron. Los científicos estaban seguros de que funcionaría. Y funcionó. Pero el diseño de cañón tiene un problema. Solo funciona con uranio. Con plutonio, no. El plutonio reacciona demasiado rápido. Antes de que las piezas se unan, la reacción empieza de forma prematura. El dispositivo chisporrotea, pero no detona correctamente. Los científicos lo llamaban el efecto de la mecha mojada. Mucho ruido, poco resultado. Y ahí se inventó el segundo diseño, mucho más ingenioso, la implosión. Imagina una esfera hueca de plutonio. Por sí sola es menor que la masa crítica porque la densidad no es suficiente. Los átomos están demasiado dispersos y los neutrones escapan fácilmente. Pero ¿qué pasa si comprimimos esa esfera de golpe y de forma uniforme desde todos los lados? La densidad aumenta, los neutrones colisionan con los núcleos con más frecuencia, y en algún momento se alcanza el estado supercrítico, sin añadir más material, solo porque los átomos están más juntos. Bien, la idea es clara. Pero ¿cómo comprimir la esfera de forma uniforme desde todos lados? Es un reto brutal. Los científicos encontraron una solución brillante. Rodearon el núcleo de plutonio con decenas de bloques de explosivo convencional de formas especiales. Cada bloque es lo que se llama una lente explosiva. Focaliza la onda de choque como una lente de cristal focaliza la luz. Todos estos bloques se detonan simultáneamente, con una precisión de millonésimas de segundo, y las ondas de choque que llegan desde todos los lados comprimen el núcleo de plutonio hasta formar una esfera perfecta y densa. Era un problema de ingeniería descomunal, la menor asimetría, y en lugar de una detonación, obtendrías una nube de polvo radiactivo. Para que funcionara, los ingenieros tuvieron que desarrollar detonadores que disparasen en sincronía con una precisión de microsegundos. Algo que en 1945 no existía. Tuvieron que inventarlo desde cero, en tiempo récord, de la nada. Con el diseño de implosión se fabricó Fat Man, la bomba lanzada sobre Nagasaki. Y ese mismo diseño es la base de todas las armas nucleares modernas. Todas las ojivas actuales son descendientes de Fat Man, no de Little Boy. Ahora viene algo que poca gente conoce. El motivo por el que vale la pena haber llegado hasta aquí. Supongamos que has conseguido reunir la masa crítica. Las piezas se han comprimido. La densidad ha aumentado y la reacción en cadena debería comenzar. Pero, ¿quién la inicia? ¿De dónde sale el primer neutrón que desencadena la avalancha? Podrías esperar a que algún núcleo se desintegre espontáneamente. El uranio y el plutonio son ligeramente radioactivos, y esas desintegraciones ocurren, pero de forma aleatoria. Pueden pasar segundos o milisegundos. Y el núcleo permanece en estado comprimido durante apenas una 100 millonésima de segundo. Si no aprovechas esa ventana microscópica, la reacción no tendrá tiempo de arrancar. El dispositivo chisporrotea en lugar de explotar. Por eso, dentro de cada dispositivo existe un elemento especial llamado iniciador, o como lo apodaron los propios ingenieros de Los Álamos, el erizo. ¿Qué es? Una pequeña esfera del tamaño de una nuez, situada justo en el centro del núcleo de plutonio. Dentro hay dos metales separados por una fina membrana.
Cuando la onda de choque comprime el dispositivo, la membrana se aplasta, los metales se mezclan y empiezan a emitir neutrones. Decenas de millones de neutrones en el momento exacto. Es como el disparo de salida en una carrera. Sin el erizo, puede que no funcione bien. Con él, actúa en la microsegundo precisa. Y aún hay otro truco. Alrededor del material fisionable se coloca lo que se llama un reflector. En Little Boy era carburo de wolframio, en Fat Man, uranio 238. Esta capa no participa en la reacción, pero devuelve hacia adentro los neutrones que intentan escapar, como las bandas de una mesa de billar que devuelven las bolas al juego. Gracias a esto, la masa crítica necesaria se reduce 2 o 3 veces. Menos material, dispositivo más compacto, más fácil de transportar. Todos estos detalles, el iniciador, el reflector, la forma de las lentes explosivas, la precisión de la sincronización, son la diferencia entre algo que funciona y algo que solo hace ruido. Por eso, aunque el principio general lo conoce cualquier estudiante, en la práctica solo unos pocos países han logrado fabricar este tipo de armas. El diablo está en los detalles, y en esos detalles hay miles de millones de dólares y décadas de trabajo. Bien, hemos analizado la bomba atómica convencional, la que funciona por fisión de núcleos pesados. Es ya enormemente destructiva. Pero en los años 50 apareció algo incomparablemente más aterrador: la bomba de hidrógeno, o bomba termonuclear. Su principio es exactamente el contrario. Si en una bomba convencional los núcleos pesados se fragmentan, en la bomba de hidrógeno ocurre lo opuesto. Núcleos ligeros se fusionan para formar uno más pesado. Este proceso se llama fusión nuclear, el mismo que ocurre dentro del Sol y de las demás estrellas. Espera, dirás. Si la bomba convencional libera energía porque los núcleos se dividen, ¿cómo puede liberarla también el proceso contrario? Eso no tiene sentido. Esa es una pregunta excelente. Yo también me quedé atascado en ella en su momento. Y la respuesta, de nuevo, tiene que ver con la masa. Imagina una gráfica. En el eje horizontal, el número de partículas en el núcleo, de 1 a más de 200. En el eje vertical, la estabilidad del núcleo, es decir, qué tan fuertemente están unidos sus protones y neutrones. Esa curva tiene su mínimo a la mitad, en torno al hierro. Los núcleos más estables son los del hierro y los elementos cercanos. En los extremos, el hidrógeno ligero y el uranio pesado, los núcleos son mucho menos estables. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cualquier movimiento hacia el hierro libera energía. Si fragmentas el uranio pesado en trozos más pequeños, te acercas al hierro. Los núcleos resultantes son más estables. La diferencia de masa se convierte en energía. Si fusionas hidrógeno ligero para formar helio, también te acercas al hierro. Los núcleos son más estables. Y de nuevo, energía. O sea, tanto la fisión como la fusión liberan energía porque ambos procesos avanzan hacia núcleos más estables, simplemente desde extremos opuestos. Pero el problema de la fusión termonuclear es este. Para que dos núcleos de hidrógeno se unan, hay que acercarlos muchísimo, superando la repulsión electrostática entre ellos, pues ambos tienen carga positiva, como esos imanes que se repelen. Para fusionarlos hacen falta temperaturas enormes, decenas de millones de grados y una presión gigantesca. Solo entonces los núcleos se mueven lo suficientemente rápido como para atravesar la barrera electrostática y fusionarse. ¿Dónde existen esas condiciones? En la naturaleza, solo en un lugar, en el interior de las estrellas. En la Tierra sencillamente no se dan, o no se daban, hasta que a alguien se le ocurrió una idea genial y aterradora. ¿Y si usamos una bomba atómica convencional como detonador? Libera tanta energía que durante un instante crea algo parecido a un miniaturasol, con millones de grados y una presión inimaginable. Y en ese instante, los isótopos pesados de hidrógeno, deuterio y tritio, situados junto a ella empezarán a fusionarse y añadirán cientos de veces más energía a la explosión. Eso es la bomba de hidrógeno. Funciona en 2 etapas. La primera es una bomba atómica convencional, la cerilla. La segunda es un contenedor con combustible termonuclear que esa cerilla enciende. Cuando la primera etapa detona, su radiación crea durante un instante las condiciones del núcleo de una estrella y comienza la fusión termonuclear. Se libera una energía decenas, cientos,
a veces miles de veces mayor que la de una bomba atómica convencional. La bomba más potente de la historia fue la soviética Tsar Bomba. Se detonó el 30 de octubre de 1961 sobre la isla de Novaya Zemlya. Potencia oficial: 50 megatones en equivalente de TNT. Una 3.300 veces más que Hiroshima. La nube del hongo ascendió a más de 60 kilómetros de altura, por encima de la estratosfera. La onda expansiva dio la vuelta a la Tierra 3 veces. 3 veces. El destello cegador fue visible a 1.000 kilómetros de distancia. En su diseño original, la bomba era aún más potente, 100 megatones. Pero los propios creadores le tuvieron miedo a su obra y redujeron la potencia a la mitad, sustituyendo el reflector de uranio por uno de plomo. Y aún así, obtuvieron el arma más poderosa jamás probada por la humanidad. Aquí va un dato que a mí personalmente me puso los pelos de punta. Andrei Sájarov, uno de los creadores de la bomba de hidrógeno soviética, quedó horrorizado por lo que había hecho tras su detonación y se convirtió en el disidente más conocido de la URSS y en un incansable opositor a los ensayos nucleares. Y sin embargo, fueron precisamente sus cálculos teóricos los que hicieron posible la Tsar Bomba. Un hombre creó al monstruo y dedicó el resto de su vida a intentar encadenarlo. Bien, la parte teórica ha terminado. Ahora, ¿qué veríamos realmente si, Dios no lo quiera, una bomba nuclear detonara? Lo voy a desglosar fotograma a fotograma, como en una cámara lenta, aunque en la realidad todo esto ocurre en millonésimas de segundo. Fotograma 1. Tiempo cero. Se activa la carga de implosión. El núcleo de plutonio se comprime, el erizo libera los primeros neutrones, la reacción en cadena ha comenzado. Fotograma 2. Han pasado medio microsegundo. En ese tiempo han ocurrido alrededor de 80 generaciones de fisión, es decir, ese primer neutrón ya ha generado cuatrillones de nuevos neutrones. La temperatura interior, decenas de millones de grados, más que en el centro del Sol. La presión, millones de atmósferas. Se forma una bola de plasma del tamaño de una pelota de golf cuya temperatura supera la de cualquier superficie estelar. Fotograma 3. Unos pocos microsegundos después. La carcasa se evapora. El plasma se expande a cientos de kilómetros por segundo. Aparece esa cegadora esfera blanca, la bola de fuego. Empieza a hincharse como un globo inflado por una mano invisible, hasta alcanzar el tamaño de un edificio. Fotograma 4. Ha pasado una décima de segundo. La bola de fuego ha alcanzado su diámetro máximo. Para una bomba del tipo Hiroshima, unos 300 metros. En su interior, varios miles de grados. En el exterior, una pared de aire comprimido hasta la densidad de la piedra. Esa pared comienza a expandirse desde el epicentro como una gigantesca ola circular. Fotograma 5. Ha pasado un segundo. La onda expansiva avanza a varias veces la velocidad del sonido. A 1 kilómetro del epicentro, derriba edificios de ladrillo como si fueran castillos de naipes. A 2 kilómetros, destruye estructuras de madera, arranca tejados. Los cristales estallan a distancias de decenas de kilómetros. Al mismo tiempo, junto a la onda expansiva llega la radiación térmica. A 1,5 metros de distancia del epicentro, provoca quemaduras graves en fracciones de segundo. Los árboles arden como cerillas, el asfalto se derrite. Y en paralelo, la radiación dura. Invisible e imperceptible, pero penetra a través del cuerpo y destruye las células. Quienes reciben una dosis alta mueren en días o semanas por el síndrome de irradiación aguda. Y luego vienen los fotogramas que ya no duran milisegundos, sino minutos y horas. El aire caliente asciende. En su lugar entra aire fresco que arrastra polvo, escombros y productos radiactivos de la fisión. Así se forma el famoso hongo nuclear. Primero el tallo, luego el sombrero que se expande en la estratosfera. Todas esas partículas radiactivas se depositan lentamente sobre la Tierra, a veces a cientos o miles de kilómetros del punto de explosión. Esto se llama lluvia radiactiva o fallout. Continúa causando daño mucho tiempo después de la detonación. Varios de los isótopos que se generan, estroncio 90, cesio 137, tienen una vida media de unos 30 años, lo que significa que el suelo seguirá siendo radiactivo durante décadas.
En Hiroshima y Nagasaki murieron, según distintas estimaciones, entre 140.000 y 200.000 personas. La mayoría en las primeras horas por la onda expansiva y el impacto térmico. Decenas de miles más en los meses y años siguientes por el síndrome de irradiación y el cáncer. Son cifras terribles. Las menciono deliberadamente para que toda esa bella física de la que acabamos de hablar no se convierta en un juego abstracto de fórmulas. Esta física tiene consecuencias humanas muy pesadas. Bien, respira un momento. A mí también estas cifras me afectan. Así que vamos a desmontar algunos mitos que circulan en la cultura popular. Muchos de ellos son del tipo, me lo contó un vecino en el campo. Mito 1. Después de una explosión nuclear, la Tierra queda inhabitable durante miles de años. No exactamente. La mayoría de los productos radiactivos de la fisión tienen una vida media relativamente corta, de horas a varios años. Los más peligrosos, como el yodo 131, se desintegran en días. El estroncio y el cesio, en unos 30 años cada uno. El uranio y el plutonio duran milenios, pero están presentes en cantidades comparativamente pequeñas en los residuos. La Hiroshima actual es una gran ciudad japonesa próspera con más de 1 millón de habitantes. Crecen árboles, fluyen ríos, los niños juegan en los patios de los colegios. Pocos años después de la explosión, la radiación de fondo ya era indistinguible de los niveles naturales. La ciudad se reconstruyó y vive con normalidad. La zona alrededor de Chernóbil es otra historia. Allí el reactor se fundió y sigue emitiendo radiación. La razón no es la explosión en sí, sino la liberación de toneladas de combustible nuclear. Es un mecanismo de contaminación completamente distinto, del que hablaremos en detalle en un próximo episodio. Mito 2. Una explosión nuclear destruye todo en un radio de cientos de kilómetros. No es así. Todo depende de la potencia. Una bomba del tipo Hiroshima causa destrucción total en un radio de aproximadamente 1 o 2 kilómetros desde el epicentro, y daños graves hasta 5 kilómetros. A 10 o 15 kilómetros, los cristales estallan y hay quemaduras superficiales, pero la gente en su mayoría sobrevive. Las ojivas estratégicas modernas son más potentes, pero aún así la zona de destrucción total abarca decenas de kilómetros, no cientos. Aunque, claro, si hablamos de un intercambio masivo con miles de cabezas, la escala es completamente diferente. Pero eso ya no es una sola explosión, sino miles. Mito 3. Se puede fabricar un arma nuclear en un garaje si encuentras las instrucciones en Internet. Categóricamente, no. La teoría general es accesible, y yo te la acabo de explicar. Pero la práctica es otra cosa. Para obtener 1 kilo de uranio 235 grado armamento, hacen falta miles de centrifugadoras funcionando durante años. Para obtener plutonio, se necesita un reactor y una planta de reprocesamiento. Para diseñar el sistema de implosión, supercomputadoras y un equipo de los mejores físicos del mundo. Para sincronizarlo todo con precisión de microsegundos, los instrumentos más exactos que existen. En pocas palabras, el arma nuclear no es el invento de un genio solitario en un sótano. Es el resultado de décadas de trabajo de un país entero. Por eso, después de 80 años, solo 9 países lo han conseguido. 9, pese a que los aspirantes han sido muchos más. Mito 4. Puedes protegerte de una explosión nuclear escondiéndote bajo una mesa. De pequeño veía dibujos animados norteamericanos antiguos donde una tortuga se metía en su caparazón y los niños se escondían bajo el pupitre. Siempre pensé, ¿en serio? ¿Qué mesa va a salvarte de una bomba nuclear? Pero resulta que, en parte, sí. Si estás lo bastante lejos del epicentro como para sobrevivir en general, agacharte y cubrirte la cabeza con las manos sí aumenta las probabilidades de salir adelante. La principal amenaza a distancias grandes son los fragmentos voladores y los cristales rotos. Un pupitre o una mesa realmente puede proteger la cabeza de esa lluvia de cristales. Ahora bien, si estás en el epicentro, ninguna mesa te salvará. Mito 5. El pulso electromagnético de una explosión nuclear destruirá toda la electrónica del país. En parte es verdad, pero muy exagerado en el cine. El pulso electromagnético es un fenómeno real. La radiación gamma de la explosión arranca electrones de las moléculas del aire.
Esos electrones se aceleran por el campo magnético terrestre, generando un potente pulso. Puede dañar equipos electrónicos, pero el efecto depende mucho de la altura de la detonación, la potencia y la distancia. Los sistemas militares modernos con blindaje electromagnético, aviación, comunicaciones militares, los soportan sin problemas. Las redes civiles desprotegidas, en cambio, sí pueden verse afectadas. Y a propósito, aquí va un dato que la primera vez que lo escuché no me creí. Tuve que ir a comprobarlo. Ahora mismo, mientras ves este video, en tus huesos y en el aire que te rodea hay átomos de estroncio y otros isótopos que llegaron ahí por los ensayos nucleares de los años 50 y 60. En aquella época, durante la Guerra Fría, la URSS y los Estados Unidos detonaron más de 500 bombas nucleares en la atmósfera. Los isótopos radiactivos se repartieron por todo el planeta, llegaron al agua, al suelo, a las plantas, a las vacas, a la leche y a través de los alimentos a cada ser humano en la Tierra. A ti, a mí. Las cantidades son ínfimas e inofensivas, pero están ahí. La huella radiactiva de la Guerra Fría vive literalmente dentro de nosotros. Piénsalo, cuando comes una manzana, estás comiendo un poquito de Guerra Fría. Y por eso, por cierto, surgió un curioso problema de ingeniería. Los instrumentos sensibles, contadores Geiger, detectores para telescopios espaciales, no pueden fabricarse con acero moderno convencional. Al producir acero se usa aire atmosférico, y desde los ensayos nucleares, ese aire contiene cobalto 60, un subproducto de las explosiones. Ese cobalto se introduce en el acero y le da una pequeña pero detectable huella radiactiva que los instrumentos de precisión captan. Por eso los científicos utilizan lo que se llama acero de bajo fondo, acero fundido antes de 1945. ¿De dónde sacarlo en cantidad? Y aquí la historia se vuelve completamente surrealista. Lo sacan del fondo del mar. La fuente más conocida es la flota alemana que sus propias tripulaciones hundieron en la bahía escocesa de Scapa Flow en 1919, tras la Primera Guerra Mundial. Unos 50 barcos que llevan más de un siglo en el fondo del mar. Se van sacando por partes. Y ese acero blindado se usa para fabricar los instrumentos científicos más sensibles del mundo. Es decir, el legado de la era nuclear es tan profundo que para evitarlo hay que desguazar literalmente barcos hundidos hace más de 100 años. Una historia de locos, ¿verdad? Y una cosa más antes de las conclusiones. Algo que me parece extraordinario. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las armas nucleares se han utilizado en combate solo 2 veces, Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945. Desde entonces, ni una vez, a pesar de decenas de guerras, conflictos y crisis. Eso es a la vez asombroso y aterrador. Asombroso porque demuestra que la humanidad es capaz de contenerse, incluso teniendo en las manos el arma más destructiva de la historia. Aterrador, porque en varias ocasiones estuvimos al borde de que esa contención fallara. La crisis de los misiles de Cuba de 1962 es conocida, aparece en los libros de texto, pero el caso de Stanislav Petrov lo conoce mucha menos gente. Era el 26 de septiembre de 1983, de noche. Un teniente coronel soviético estaba de guardia en el puesto de mando Serpukov 15, el centro de alerta temprana de ataques con misiles. Y el sistema de detección OCO detectó de repente el lanzamiento de misiles norteamericanos. Primero 1, luego 4 más. Según el protocolo, Petrov debía informar de inmediato a sus superiores, quienes habrían tomado la decisión de lanzar un ataque de represalia. Eso era, en la práctica, el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Y ahí estaba ese hombre, solo en la noche, teniendo que decidir por toda la humanidad. ¿Lo entiendes? Lo pensó y no informó. Decidió que era un fallo del sistema, que la señal era falsa. ¿Y sabes qué se descubrió después? Que el satélite había confundido el reflejo del sol en la cima de las nubes con el lanzamiento de misiles. Petrov tenía razón. Una sola persona, con su decisión, salvó posiblemente miles de millones de vidas. Siempre hemos tenido suerte. ¿O es que nuestra suerte es en realidad sabiduría y prudencia humana? Prefiero creer que es lo segundo. Bien, vamos a resumir lo que hemos visto hoy.
Una bomba nuclear es un dispositivo que aprovecha una propiedad fundamental de la materia. La masa y la energía son lo mismo, y en la masa se almacenan reservas colosales de energía. El mecanismo concreto es la fisión de núcleos pesados de uranio o plutonio mediante el bombardeo con neutrones. Un neutrón impacta en un núcleo, el núcleo se divide y libera más neutrones, que dividen nuevos núcleos. En millonésimas de segundo, la avalancha de fisiones abarca toda la masa crítica. Para que el dispositivo funcione, hay que reunir en un mismo lugar una cantidad de material fisionable superior a la masa crítica. Esto se logra bien mediante el diseño de cañón, bien mediante la implosión, comprimiendo una esfera con explosivo convencional. El iniciador proporciona los primeros neutrones en el momento exacto, y el reflector evita que escapen. La bomba de hidrógeno va más lejos. Utiliza una bomba atómica convencional como mecha para crear las condiciones del núcleo de una estrella. Y en esas condiciones, los núcleos ligeros de hidrógeno se fusionan en helio, liberando aún más energía. La Tsar Bomba, la más poderosa jamás detonada, era más de 3000 veces más potente que la de Hiroshima. Pero detrás de toda esta bella física, hay historias humanas terribles. Y la lección principal de la era nuclear es quizás esta: el conocimiento en sí mismo es neutro. Los mismos procesos que mueven a las estrellas y que podrían darnos energía casi ilimitada a través de centrales nucleares y reactores de fusión pueden arrasar ciudades. La diferencia no está en la física. La diferencia está en cómo nosotros, los seres humanos, decidimos usar ese conocimiento. Cuando Robert Oppenheimer, director científico del Proyecto Manhattan, vio la primera explosión de prueba el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México, recordó, según sus propias palabras, una frase del texto sagrado hindú Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Estaba en el desierto, mirando el enorme hongo sobre el campo de pruebas, y comprendía que su equipo acababa de soltar en el mundo algo con lo que la humanidad nunca podría lidiar del todo. Y tenía razón. 80 años después, 9 países poseen en conjunto unas 12.000 ojivas nucleares. Cada una de ellas es una Hiroshima potencial, o una Hiroshima multiplicada por decenas y cientos. No es solo un arma. Es el telón de fondo permanente de nuestra civilización. Una sombra que no desaparece. Pero hay también una buena noticia. La misma física que engendró la bomba nos dio también algo hermoso. Las centrales nucleares que, sin emitir dióxido de carbono, dan energía limpia a millones de personas. La medicina con radioisótopos que combate el cáncer. El análisis por radiocarbono con el que estudiamos la historia y quizás en el futuro, la fusión nuclear controlada. El mismo proceso que en la bomba de hidrógeno destruye ciudades podría, en un reactor, proporcionar a la humanidad una fuente de energía prácticamente ilimitada. Limpia, segura, duradera. La misma física, los mismos núcleos, el mismo defecto de masa y la fórmula de Einstein, simplemente utilizados de otra manera. Y en eso reside, probablemente, el sentido más profundo de entender la ciencia. No para hacer explotar nada, sino para saber cómo está hecho el mundo y tener la posibilidad de elegir. Si este video te hizo reflexionar, dale like. De verdad ayuda al canal. Si llegaste hasta aquí, bien hecho. El tema no es sencillo, pero lo conseguiste. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. En ellos veremos cómo funciona un reactor nuclear, en qué se diferencia de una bomba y por qué, digan lo que digan las películas, un reactor no puede explotar como Hiroshima. También hablaremos sobre la fusión termonuclear, que quizás nos salve de la crisis energética. Y sobre todo, escribe en los comentarios qué es lo que más te impactó, qué dato te sorprendió, sobre qué quieres saber más en el próximo episodio. Yo leo los comentarios de verdad, y las ideas para futuros videos las saco de ahí. Comparte también este video con alguien que, como tú hace una hora, decía que ahí los átomos se dividen y ¡boom! Ahora tienes mucho que contarle. Gracias por estar aquí hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate y recuerda, hasta las cosas más aterradoras dan menos miedo cuando entiendes cómo funcionan.